Señor, te damos muchísimas gracias por el día de hoy, porque podemos estar juntos, reunidos delante de tu presencia para venir a ti a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Gracias por estos himnos, los cuales nos reconfortan y nos recuerdan, Señor, que tú estás al pendiente de nuestras vidas, que tú puedes ser ese noble sostén y que tus melodías suenan dulces para nuestros oídos. Y que mejor que la alabanza, empezar con una alabanza para poder hablar de este salmo de la alabanza. Gracias, Dios, porque esto lo podemos ver en los himnos y también lo podemos ver en lo que el día de hoy veamos. Te queremos pedir que tú guíes la reunión, que tú guíes los dos mensajes que se darán, tanto de lo de este salmo como también el mensaje de la santidad. Te quiero pedir que podamos salir todos con un espíritu nutrido, Señor, habiendo pues aprendido el día de hoy lo que tú tienes. Gracias, te queremos pedir por los que no pudieron venir, te queremos pedir que ellos puedan escuchar también esto y que Dios, los que ahora están conectados remotamente, Señor, también no tengan ninguna interrupción. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Sí se oye bien atrás, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces estábamos viendo la última sección de este salmo. Acuérdense que es un salmo de alabanza que nos pone a alabar las obras de Dios, buscados de aquellos que las quieren, ¿no? Entonces la segunda parte habíamos puesto el salmo, la segunda parte de las obras de Dios. Habíamos hablado primero de esa alabanza, después de las obras de Dios, y por último vamos a hablar de la palabra. Bueno, ya vamos a hablar de la palabra de Dios. Habíamos hablado de la palabra de Dios. Bien, empezamos con algo muy importante. De hecho, habíamos visto la vez pasada que era como parte del mismo versículo. En el versículo 7 del Salmo 111 decíamos: las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Y al hablar de fieles son todos sus mandamientos, estamos haciendo como que una unión con esta última parte del Salmo, en donde dice estos mandamientos afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Y entonces en estos dos versículos estábamos hablando de que estos mandamientos son afirmados, que podemos tener esa certeza, esa ancla del corazón de que las promesas de Dios, los mandamientos de Dios, ahí van a estar, que se puede mover toda la creación y ahí seguirán estos mandamientos de Dios. Eso es algo muy importante. Y hechos, ¿cómo están? Pues están además cimentados en verdad y en rectitud, entonces son completamente fieles, ¿no? Fieles. Y esto nos da cabida, empezamos a ver esto precisamente en el versículo 9, dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Y hemos estado hablando de las obras de Dios, de la creación, de la forma como Él mantiene la naturaleza, y estamos hablando de la palabra de Dios, que es otra obra de Dios, y esto nos lleva a la obra más sublime de Dios, la mejor obra de Dios, la más admirable, la redención. Es increíble que con 1000 años de anticipación, bueno, de hecho desde antes, la redención fue anunciada a Adán y a Eva, exactamente, en el principio, a los dos primeros humanos se les habló de la redención. La redención era algo que Dios tenía preparado desde antes de los tiempos. Y es impresionante ver cómo, aun aunque el hombre falle, aun aunque nosotros podamos tener situaciones en donde nos equivoquemos, consciente o inconscientemente, Dios tiene siempre una respuesta. Entonces, es algo muy hermoso ver acerca de esta redención. ¿Qué es redención? Redención es una liberación. Y específicamente se utilizaba en el concepto bíblico, es una redención de un esclavo. Ahora, bueno, dicen por ahí que no hay esclavitud en el mundo, pero yo creo que ahora hay más esclavitud que en otros tiempos. Pero es impresionante ver cómo
en esa esclavitud que era más abierta, en donde había mercados de esclavos, en donde se compraba un esclavo y era de por vida, cómo había esa figura del Redentor. Aquel hombre, aquel benefactor que compraba un esclavo que sabía que estaba en un lugar en donde era maltratado, digamos, para poder después regalarle su libertad, liberarlo. ¿Saben quién es una imagen? Bueno, desde luego, a Jesús, pero Dios nos dio una imagen muy hermosa de esta redención también a través del libro de Oseas, en la relación de Oseas y su esposa. Y cómo su esposa fue infiel, la esposa de Oseas fue infiel, cómo se fue con otro hombre y finalmente su vida descarriada la llevó a ser esclava, a estar esclavizada. Y finalmente Oseas dio el pago. Y esto es una imagen que nos precede a lo que exactamente hizo Jesús a través de esta redención. Esta redención que bueno, supuso muchos eventos, como la venida de Jesús, su caminar aquí en la tierra, y los dos eventos culminantes, su muerte y su resurrección. Nosotros nos podemos maravillar por la creación y vemos una obra maravillosa de Dios a través de las cosas hechas. Sin embargo, una obra mejor, más prodigiosa, es precisamente la redención, su muerte y su resurrección. Muerto por nuestros pecados y resucitado para que tengamos vida con Él. La resurrección fue, la redención es la que da el sentido a todas las cosas. No hubiera podido haber una creación si no existiera la redención. Dios no hubiera tomado la decisión de crear al hombre si el hombre se hubiera perdido para siempre. ¿Para qué crea algo que se va a perder para siempre? Tiene que haber esa llave de la redención para saber, para darle esta esperanza. ¿Muchos se van a perder? Sí, pero es impresionante que por causa de los escogidos todo esto ha sido hecho. La redención nos muestra el gran amor de Dios, el gran amor de Dios. Si la creación nos muestra el amor de Dios, si su palabra nos muestra el amor de Dios, pues específicamente la redención, por así decirlo, explota en amor, ¿no? Y bien, pues para siempre ha ordenado su pacto. Dios tiene un pacto con su pueblo. De hecho, el primer pacto que hizo fue un pacto basado en la ley. Los judíos, los israelitas, tenían que obedecer su ley. Y ellos, porque eran su pueblo, Él los iba a acoger como su pueblo. Tenemos un pacto hecho por Jesús, que es el segundo pacto y que reemplaza al primer pacto, porque es mucho mejor, creado en mejores principios, en mejores bases. Ajá. Porque es un pacto que no depende del cumplimiento del hombre, no depende de las ganas que le eche el hombre para cumplir una ley, sino es un pacto basado en el poder de Dios y en el amor de Dios para con nosotros. Y bien, para siempre ha ordenado su pacto. Todas las promesas que podemos ver referente a este pacto, de lo que somos en Cristo nosotros, de las promesas que tiene para nosotros acerca de la vida eterna, de la misma vida aquí al servirle, todas esas cosas Él las ha ordenado. Y muchas veces lo que tenemos que hacer en los tiempos, y sobre todo en los tiempos de prueba, es recordar que hay un pacto. En los tiempos de tentación, recordar que hay un pacto, ¿sabes? Tú no puedes tomar la decisión, ni tú ni yo podemos tomar la decisión que querramos, porque ya fuimos comprados por precio y tenemos que acordarnos que hay un pacto. Y
esta última parte del versículo 9, santo y temible es su nombre. Vamos a hablar un poco del temor de Dios, un poquito nada más, porque curiosamente como el versículo 10 nos habla de una conclusión que ya todos nosotros, una frase que ya nosotros conocemos perfectamente. Pero dice, santo y temible es su nombre. Bueno, no quisiera mucho abundar en la palabra santo, porque pues si no, o sea, Miguel va a hablar, está hablando de todo, de lo que sí implica la santidad de Dios. Ajá. La pureza de Dios, el hecho de que no transige con el pecado, en fin, todo lo que podemos hacer. ¿Quieres darte una empapadita de lo que es la santidad de Dios? Ve Levítico. Sí, es el libro que a veces nos cuesta trabajo pasar por ese libro, ¿no? Sin embargo, tenemos a pasar por él, no debemos desaprovechar el aprender de la santidad de Dios. Y hay un punto muy interesante. Hay pocas historias que se relatan en el libro de Levítico, pero de alguna manera esas tienen que ver con la santidad. Por ejemplo, se relata la triste historia de Nadab y Abiú, ¿no? De los hijos mayores de Moisés, de Aarón. Y en esa historia, ¿por qué ellos fueron muertos? Porque menospreciaron las cosas santas. Todo lo que venía explicándose primeramente de los sacrificios y después de todo el ceremonial sacerdote, hablaba de la santidad de Dios. Y es impresionante. Ahora, santo. Y al ver todas estas anécdotas, por ejemplo, hay otra anécdota de aquel lapidador del día de reposo, que también me parece que está en Levítico. Aquella persona que le importó lo que dijo Dios y fue a recoger leña precisamente en un día de reposo. Dios no había dictado una sentencia o una ley específica con respecto a esto. Y entonces, pues, los israelitas lo vieron y dijeron, esto está mal, ¿no? Pero, pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces se lo llevaron a Moisés porque fue cogido en infraganti. Y entonces entonces Dios dijo, indefectiblemente muera el violador del día de reposo. ¿Sabes? Ese campamento, ese lugar, ese pueblo que estaba formando Dios, estaba en la presencia de Dios, era santo. Dios quería que fuera santo. Y aquí la santidad y el temor van muy de la mano, porque ellos tenían que tener ese temor de que no estaban solos, sino estaban delante de la presencia de un ser santo. Y muchas veces podemos nosotros preguntarnos, a ver, veíamos la semana pasada, Miguel lo comentaba en el estudio, a ver, ¿qué pensamientos tienes? ¿Te has descubierto los pensamientos que tienes? Ahora, si tú sabes, si estás consciente que estás en la presencia de Dios, caminas en la presencia de Dios, ¿tendrías esos pensamientos? ¿O qué? Cuando tú aceptas y le dices bienvenido al pecado y bienvenido a esos pensamientos, le estás diciendo y estás rechazando a Jesús. Entonces, ¿qué tanto es tu temor? ¿Y qué tanto estás consciente de la santidad de la presencia que está contigo? Yo creo que somos muy poco conscientes. Y verdaderamente es importante pedirle al Señor que nos haga conscientes de esto, para tener ese temor. Ahora, un temor es sano. Acuérdense que el temor también fue algo que Dios puso en nuestras vidas. El temor nos lleva a tener una prudencia, ¿no? Si tú sabes que te encuentras a una persona que es muy peleonero, entonces tú te conduces con cierto temor, con cierto callo para no enfrascarte en una discusión, ¿no? Cuando tú sabes que hay un camino mojado y sinuoso, le bajas un poquito a la velocidad en el coche y entonces te vas con más tranquilidad. Te importa más llegar a tener emociones fuertes, ¿no? Así de la misma manera el temor es sano, como el dolor.
tú te acercas tu mano a una cosa caliente. Ajá. La otra vez fui a un restaurante y me sirvieron, está caliente el plato, entonces yo casi tienes cuidado, ¿no?, con esto. Y entonces de una manera ese dolor te sirve como una protección. El temor también. Y este temor es sano y además es una gran bendición. Santo y temible es su nombre. Ahora está hablando de su nombre también. Fíjate. Si el nombre es temible, ¿qué no será Dios? Si el nombre es santo, ¿qué no será de Dios mismo? Es impresionante, pero los judíos de la antigüedad no pronunciaban la palabra Jehová, preferían decirla Adonai, porque sabían el peso que tenía el nombre de su Dios. Hoy por hoy usamos nombres a diestra y a siniestra y muchas veces le ponemos a nuestros hijos nombres porque suenan bonito. Ajá. Pero en aquel entonces, aunque no sonaran bonitos algunos nombres, tenían un significado. Digo, para nosotros no suenan bonitos, a lo mejor para un griego le sonaba muy bonito el nombre, ¿no? Para ellos era muy importante ese significado del nombre. Pues bien, santo y temible es el nombre de Dios. ¿Y cuántas veces podemos nosotros caer en menospreciar su nombre? Diosito. Ay, es que Diosito. Si tú piensas que es Diosito, pues entonces ahora te explicarás por qué no contesta tus oraciones, porque piensas en un Dios chiquito, ¿no? Bueno, más bien es Jehová de los ejércitos. Acuérdense lo que vimos la vez pasada en el estudio, cuando Melquisedec se le acerca a Abraham y realmente lo bendijo Melquisedec, pero también lo bendijo a través de su forma de referirse a Dios. Y le dijo: Abraham, siervo del Dios Altísimo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que en ese capítulo de Génesis y esa sentencia que dijo Melquisedec era la primera vez en la Biblia que se le decía a Dios Altísimo? Es que interesante. Altísimo. ¿Cómo le vas a decir Diosito al Altísimo? Imagínate, ¿no? Ahora, y fue algo que seguramente impactó a Abraham porque después que habló con el rey de Sodoma y el rey de Sodoma le dijo: pues puedes llevarte lo que quieras, le dije: he jurado, y le dijo a Abraham: al Dios Altísimo. Y bien, pues tan importante y tan agradable es este temor de Dios que podemos terminar con esta conclusión. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, de Jehová. Esto es algo que conocemos porque lo dice el libro de Job, porque lo dice en reiteradas ocasiones el libro de Proverbios. Y a mí me impresiona ver que el libro de la sabiduría, que es el libro de los Proverbios, te habla precisamente en el 7º versículo. Te dice, le hace una pequeña introducción y en el 7º versículo te dice: he aquí que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué habla de esta? ¿Qué entendemos por esta sabiduría, por este temor? Es un temor reverente. Un significado que tiene la palabra temor en hebreo es también reverencia. Implica sí un miedo, implica un respeto, una reverencia, implica el saber que tú estás muy abajo delante de la otra persona. Pues bien, nada más y nada menos que este temor es el principio de la sabiduría. ¿Y qué implica la sabiduría? Implica que vivas bien. ¿Qué implica la sabiduría? Que puedas escoger lo bueno y menospreciar y desechar lo malo. Tenemos una gran confusión en el mundo.
Y mucha gente piensa que el conocimiento es lo mismo que la sabiduría, y no es cierto. Porque tú puedes conocer perfectamente algo, pero si no lo aplicas como lo debes de aplicar, no hay sabiduría en eso. Había un hombre que me gustaba escuchar sus crónicas. Desgraciadamente pienso que el hombre no era salvo y no pienso que haya estado ni cerca de la salvación. Pero este hombre entendía 30 idiomas. Era un erudito así impresionante. Era especialista en la cultura griega, en religiones. Dominaba 5 idiomas también. Aparte de entender 30, de esos 30 dominaba 5. Bueno, pues este hombre, en cierto tiempo de su vida, hizo él una traducción de la Biblia. Pero cuando tú escuchabas sus comentarios, y sobre todo al final de su vida, le decías, este hombre está muy confundido. Es más, creo que ni siquiera creía en Dios, habiendo hecho él una traducción de la palabra. ¿Sabes? Él tenía mucho conocimiento, pero no tenía sabiduría. Ese conocimiento fue como una linterna apagada que él nunca quiso prender. Y por eso, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. ¿Y cuál es la forma en cómo vamos nosotros a poder aplicar bien las enseñanzas que nos da? Porque además, las enseñanzas que nos da tenemos que creerlas. Y no solamente creerlas, sino saber que no solamente que son lo mejor para nosotros y que además no hay de otra. Porque si hacemos lo contrario, vamos a fallar. Entonces, en cierta manera, esa reverencia natural a Dios nos va a dar también la obediencia que tanto necesitamos. Necesitamos obedecer. La palabra obedecer es una palabra que hoy por hoy da escalofrío a muchos, ¿no? Sobre todo en este mundo que dice, no, es que tú tienes que ser tú mismo, ¿no? Pero es algo tan valioso. Ajá. Y bien, pues, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Qué hermoso versículo. Buen entendimiento. ¿Sabes? ¿Cuál es el entendimiento? Estábamos hablando Miguel y yo precisamente de dos tipos. Hay una inteligencia natural y hay la inteligencia espiritual. Y la inteligencia natural se mide pues con exámenes, ¿no? Cuánto tienes de IQ, ¿no? Pero esa inteligencia natural nunca te va a alejar de la necedad. Al contrario, muchas veces te mete más en la necedad. Pero es ese entendimiento o esa inteligencia la que te va a llevar a saber que practicar los mandamientos de Dios es lo mejor que puedes hacer. Ajá. ¿Sabes? Lo impresionante es que el que entiende esto no practica los mandamientos por obligación, sino por entendimiento, por ese entendimiento espiritual del que estamos hablando. Y bien, pues en base a eso empezamos con una alabanza este salmo, lo terminamos con otra alabanza. Su loor permanece para siempre. Yo nunca había escuchado esta palabra loor hasta cuando empecé a estudiar la Biblia, aunque es una palabra que no solamente se utiliza en cosas bíblicas, ¿no? Es una alabanza que expresa una gran admiración. Y entonces podemos ver que aquí el salmista, al hablar, fíjate, hizo una introducción para la obra, para hablar de la alabanza, de las obras de Dios. Dentro de las obras de Dios empezó a decir, grandes son las obras de Dios, buscadas de todos los que las quieren. Y empezó a hablar de las obras de Dios, de la palabra de Dios y de la redención de Dios. Y como conclusión es, si tú quieres ser sabio y disfrutar esta obra de Dios, si tú quieres realmente tienes que tener ese temor muy importante. Y
pues en base a todo esto, pues ¿cuál es la conclusión de la conclusión? Sea su alabanza para siempre, sea la admiración que le tengamos como pueblo de Dios para siempre. Podremos tener pruebas, podemos tener embates, podemos a veces tener situaciones en donde nuestra fe puede fallar, pero siempre tenemos que llegar a recordar lo que Él ha hecho por nosotros y pues nuestro loor, nuestra alabanza, ser para Él. Pues bien, nosotros acudimos a este estudio para que Dios nos enseñe cosas, se revele a nuestras vidas. Y algo muy importante para que podamos comprender la necesidad que tenemos de Él es a veces ver las vivencias que tuvieron otros siervos de Dios. En el caso de Isaías ya hemos visto que él pertenecía a la nobleza, que él se rodeaba pues de gente bien adinerada, a diferencia de todos los demás profetas. Sin embargo, él tuvo un encuentro con Dios. Y de este encuentro con Dios cambió su vida. Y así nosotros, en nuestra vida, realmente no vamos a cambiar si verdaderamente no tenemos un encuentro con Dios. Y para poder entender mejor, pues precisamente por eso vamos nosotros a continuar con la historia de este hombre y el llamado. Pero antes me gustaría referir el llamado de cómo fue el llamado del apóstol Pablo. Recordemos que Pablo perseguía a la iglesia en su celo equivocado por Dios. Él quiso destruir el cristianismo y consiguió cartas de las autoridades judías para perseguir no nada más en Jerusalén, sino en otros muchos lugares. Y yendo hacia Damasco fue que Dios se le apareció. O sea, Pablo tenía sus convicciones, tenía su punto de vista, tenía su propia manera de pensar, hasta que Dios se le apareció. Y nosotros tenemos que entender esa misma situación. Recuerden, seguido lo repetimos, pero vale la pena enfatizarlo, cada uno cree que su criterio es el mejor, cada uno cree que su punto de vista es el bueno, cada uno cree que su perspectiva de la vida y de las cosas es el correcto. Y muchas veces nos ponemos a competir, o cuando tenemos oportunidad de intercambiar ideas con otras personas, viene de nosotros como en parte un menosprecio siempre surgido de pensar que nosotros tenemos la razón y el otro no. Pero ¿quién tiene la razón? Cuando Jesús se presentó ante Pilato una vez que lo habían apresado después del juicio injusto que le hicieron, y él le dijo a Pilato: yo vengo en pos de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Y se dio la vuelta. Dijo: ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es tu verdad? Yo tengo mi verdad. Y nosotros, como creyentes o anhelando querer servir a Dios, cuando vayamos a la Biblia tenemos que pensar precisamente eso. Creemos que poseemos la verdad, pero eso no es cierto, porque nuestra verdad está mezclada con información, con emociones, con deseos y aún con pasajes de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo saber cuál es el camino correcto? Nosotros ya habíamos visto que cuando Dios se presenta en la vida de Isaías, y de alguna manera en su visión ve su gloria, que lo que vimos la vez pasada, dice: ay de mí que soy muerto. Eso es lo que vimos la vez pasada, que en realidad cuando nos exponemos a la presencia y a la gloria de Dios, quedamos al descubierto, que fue lo mismo que le pasó a Job, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco. Entonces ahí está el punto donde todo se viene abajo,
donde todas nuestras ideas se vienen abajo, donde todo nuestro ser, en un sentido, toda la estructura de nuestra vida, todas las cosas sobre las cuales nos apoyamos, ante la presencia de Dios, todo se viene abajo. Isaías, nosotros sabemos que fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. En el capítulo 53, él expone la más grande revelación, que es precisamente los sufrimientos y el objetivo que Dios se propuso con el Mesías que había de venir. Recuerden, él estuvo con 4 reyes, lo mencionamos la vez pasada, el último fue Ezequías, pero Isaías era un hombre común. A lo mejor él decía, bueno, tengo un ministerio, quiero servir a Dios. Era un hombre como nosotros, como seres humanos, somos. Él empezó a verse prácticamente como era cuando Dios le manifiesta su gloria, pero entonces eso hizo ver que viera su pecado, y es precisamente la parte que vamos a ver ahorita. Soy hombre de labios inmundos. Tú piensas que estás bien, tú piensas que tu manera de pensar es la correcta, tú piensas, de acuerdo a tu propia visión, que tu vida cristiana es la correcta, que tú tienes la razón, que tu perspectiva es la mejor, y en función de eso puedes juzgar si otro creyente está más entregado o menos entregado, que por cierto, nosotros tendemos a menospreciar a los demás. Recuerden que Pablo refiere que, él dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Y que aunque tú fueras o te sintieras superior, realmente quien sabe todas las cosas y el que juzga es el Señor. Por tanto, ahí empieza el primer principio importante. No tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener. Porque ante la presencia de Dios no eres absolutamente nada. Si Dios ya te llamó, si tú ya eres salvo, no fue por nada bueno que tú hubieras hecho, no fue por tu inteligencia, sino fue por la misericordia de Dios y por el llamado de Dios. Si tú estás escuchando hoy estas palabras, no creas que tú vas a entenderlas si Dios no te las hace entender. Por eso nosotros oramos porque el Dios guíe el estudio a través de su Espíritu Santo. Pero la verdad no nada más debemos orar por eso, sino porque el Espíritu Santo actúe en nuestras mentes y en nuestros corazones para que realmente podamos aprender lo que Dios nos quiere decir. En realidad nuestra vida, y como lo vio Isaías cuando dijo soy hombre inmundo de labios, es los hábitos que nosotros tenemos en la vida. Muchas veces nosotros perdemos el discernimiento por permitir ciertas cosas que se mezclan en nuestra mente y nos impiden la pureza. Recuerden que los ojos de Dios todo lo escudriñan y que nadie puede soportar, como estamos viendo con Isaías, en un sentido la mirada escrutadora de Dios. Por eso es tan importante vernos a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Por tanto, cuando Isaías ve el inicio de esta gloria, se da cuenta de lo muy pecador que era, ¿sí? Ahora, hábitos impuros, pensamientos impuros, una boca sucia. A veces nosotros hablamos lo que no quisiéramos hablar, decimos lo que no quisiéramos decir o no lo pensamos, nos llenamos de emociones, nos llenamos de ira y luego nos arrepentimos porque dijimos lo que no teníamos que haber dicho. Recuerden lo que le dice Job a sus compañeros: ojalá callaras por completo y esto te fuera por sabiduría. Isaías vio eso y se enfocó precisamente en él, en sus labios. Recuerden, Jesús mismo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que nosotros decimos solo refleja lo que hay dentro de nuestro corazón.
precisamente en Mateo 15, 10 y 11, dice: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca. Si Jesús lo dijo, entonces tiene mayor sentido lo que Job dijo: ojalá callaras por completo. Porque la verdad, cuando nosotros hablamos, tratamos de imponer nuestra manera de pensar, tratamos de hacer que la gente entienda lo que nosotros pensamos o somos. Pero les digo una cosa, va a ser muy difícil. Si ustedes analizan un poco las pláticas o su mismo pensar, si están intercambiando ideas, o sea, en una reunión, ustedes quieren decir lo que ustedes piensan. Y muchas veces no oyen lo que el otro está diciendo, porque ustedes ya quieren decir lo que ustedes piensan y quieren que otros oigan su criterio. Y no se ponen a pensar que en realidad todos piensan igual. Por tanto, en ese tipo de intercambios de palabras, nadie se lleva nada. Si cada uno quiere ser con lo que dice, y obviamente cuando queremos sentirnos superiores a los demás, le aumentamos el sentido a lo que decimos, exageramos las situaciones y nos salimos de la realidad y estamos pecando porque de alguna manera estamos diciendo mentiras. Tan importante es esta situación de la boca que el apóstol Santiago dedicó precisamente un buen cúmulo de versículos del 6 al 12 del capítulo 3 hablando de la lengua, que sería bueno referirlo. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dijo Santiago. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces nosotros tenemos que empezar a medir lo que somos por lo que decimos. Cuando la escritura, que sí es muy fuerte, ojalá cayeras por completo, cuando Job le dice a sus compañeros esto, y nosotros lo oímos: oye, pero ¿cómo no voy a hablar? ¿Que Dios acaso no me dio una boca para hablar? No, lo que pasa es que una vez que empiezas a hablar, la lengua no se puede refrenar. Empiezas a decir. Pero algo muy importante, cuando Isaías ve la gloria de Dios, comprende o comienza a comprender esto. Estaba reconociendo que el problema estaba en él. Estaba reconociendo el dilema en que toda su nación y él mismo estaba infectada por el pecado. ¿Acaso no es cierto que el pecado es como un mal que se contamina más que todo? Claro que sí. Cede tantito a tus convicciones y vas a ver cómo vas cediendo más y más y más y más. Recuerden, la espiral descendente, nunca se les olvide. Igual pasa cuando una persona empieza a hablar. Empieza en una espiral descendente y no hay quien lo pueda frenar más que Dios y su Espíritu Santo. Entonces Isaías reconoce de dónde proviene el mal. Luego reconoce, como continúa este versículo,
yo vivo en medio de gente de labios inmundos. Soy yo y es mi nación. Todos estamos en este momento viviendo de una forma radical en el pecado. Nos hemos ido al extremo. El pecado nos ha invadido y estamos prácticamente en la ruina. Si no, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos, hubo momentos gloriosos para el pueblo de Israel. Hubo momentos de grandes victorias, hubo grandes disposiciones de corazón. Pero ¿qué pasó luego con esta nación? Cuando inicia la iglesia eran uno en Cristo. Ahora vemos decenas de millares de iglesias dispersas en todo el mundo, donde cada quien dice lo que quiere y vive de acuerdo a sus propios intereses. Podríamos aplicar lo que Isaías está viendo también a nuestra época actual. Estamos en medio de una sociedad llena de labios inmundos, pero lo peor de todo, que la iglesia, que es la luz, se ha contaminado por el pecado. No nada más han permitido el pecado, sino que han tergiversado las Escrituras. Las han amoldado a su propia conveniencia y a sus propios intereses. Ahora, es muy fácil criticar a la iglesia, ¿verdad? Pero ¿no acaso la iglesia es el producto de la vida de cada creyente que asiste en ella? Tú me decías, oye, pero yo no tengo la culpa porque fue una iglesia que profesaba falsa doctrina. Claro que tienes la culpa, porque la Biblia dice que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Entonces, no hay ningún pretexto para que tú le eches la culpa a alguien. O sea, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Y tenemos que ver que este mal pues es impasivo, y por eso Isaías empieza reconociendo primero a él y luego en el tiempo en el que él vivía. Y luego dice, ¿quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportarlo? Esta parte que estamos viendo de Isaías, véanlo como una narración de su vivencia, para que podamos aprender. Yo sé que muchos ya leímos esto quizás repetidas veces, pero nosotros tenemos que identificarnos con él en lo que él vivió, porque si no lo hacemos, nosotros no vamos a lograr llevar, mejor dicho, no vamos a pedirle a Dios que nos dé esa vida de santidad que él mismo ordena como un mandamiento. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pero ¿cómo voy yo a aspirar a ser santo si no conozco la santidad? ¿Cómo voy yo a aspirar a ser santo si las pasiones que batallan contra el alma dominan mis emociones, dominan mis acciones, mis deseos, es lo que rige mis acciones, y entonces se me nubla el entendimiento? Entonces, cuando estamos enfrentándonos a Dios y Dios nos muestra lo que son, por eso Isaías dice, ¿quién podrá soportando? Miren, a cada uno de nosotros Dios nos revela nuestra pecaminosidad en forma progresiva, poco a poco. Yo recuerdo cuando yo leyendo la Biblia me convertí. Yo seguí leyendo, obviamente, tenía en ese entonces mucho tiempo para leer, acababa de poner un negocio, y fue increíble cómo me la pasé una gran temporada pidiendo perdón, porque todo lo que decía la Biblia, yo lo había vivido, o yo lo pensaba, o eran mis tendencias. Entonces, Dios me fue revelando, y lo sigue haciendo, y en cada uno de nosotros lo hará hasta el final, el grado de maldad que cada uno de nosotros. Pero en el caso de Isaías no fue así. Dios se manifestó a él y de súbito le reveló lo que él era. Es como si tú recibieras un balde de agua fría, ¿no? Poco a poco tú puedes ir progresando. De hecho, la verdadera salvación muchas veces no se da
En el momento que tú piensas que dispusiste tu corazón, empiezas a asistir. Si empiezas a asistir y vienes con la intención correcta de aprender de Dios y que Dios hable a tu vida, a lo mejor pensaste que habías hecho una decisión, pero tu avance en esto y la revelación de Dios que te va mostrando, como decíamos, en forma progresiva, tu pecado, te lleva a que después te conviertas verdaderamente. O sea, es un proceso que sabemos que está involucrado el Espíritu Santo 100%, que produce las convicciones, y está involucrado el mismo Espíritu Santo, que una vez que nos hizo vernos, hoy quiso ver la maldad que había en nosotros, nos llevó al arrepentimiento. Lo hemos dicho de muchas maneras, pero a mí ahora en la actualidad me encanta decir que el arrepentimiento es la evidencia de que estás matando tu orgullo. Si no, no puede haber, porque mientras haya algo de ti, tú nunca le vas a entregar al 100% tu vida a Cristo. Y si no es al 100%, Jesús te va a decir, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, tú no le puedes entregar a Cristo, no te puedes convertir a Cristo parcialmente. O te conviertes o no te conviertes. Y la conversión viene porque tú reconozcas al 100%, como le está pasando aquí a Isaías, su pecaminosidad, y él está reconociendo que todo lo que él hace refleja su vida de pecado. Entonces Dios le revela de súbito su santidad a Isaías, y por primera vez Isaías entendió quién era él. Para poder arrepentirnos verdaderamente, tenemos que reconocer quiénes somos nosotros. Todos los seres humanos, de una manera u otra, tendemos a justificarnos, todos, sin excepción. Y nosotros muchas veces no vemos lo nuestro por ver lo de los demás. Por eso es tan importante no juzgar a los demás en ese sentido, porque te impide verte a ti. Primero eres tú. Aquí Isaías, primero se vio él. Luego reconoció que la nación de Israel estaba infestada por el pecado. Esos dos pasos fueron muy importantes. Pero lo más importante, reiteremos, Isaías 6:5, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Ahí no hay ya nada. Eres tú y Dios. Y así va a ser el día del juicio. No va a haber pretextos, no vas a poder decir fulanito tuvo la culpa. No, tú eres responsable de tu vida, tú eres responsable de tus acciones, tú eres responsable de tus decisiones. La vez pasada nosotros habíamos visto, en forma breve pero suficiente como para entender, cómo era la vestimenta de los serafines. Dice que con las dos alas cubrían su rostro, luego sus pies y su cuerpo, porque estaban en presencia de la santidad de Dios. Y habíamos dicho que a diferencia del ser humano, que era de la tierra, pues ellos fueron creados por Dios, son seres celestiales, pero aún así ante la presencia de Dios no podían enfrentarse directamente a Dios, y por eso. Entonces, Dios le muestra en primer lugar a Isaías cuál era su problema: su pecado, sus labios. Reconoce que el mundo en que él vive, nada va a poder influir en su salvación. Todos pecamos, como dice Pablo. Pero entonces luego viene la limpieza. Esto es un poquito curioso. Dice Isaías 6, 6 y 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas, y untando sobre él mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Fíjate, Dios manda a uno de los serafines tomar del altar un carbón encendido con tenazas, ¿sí? Imagínense ustedes
O sea, ya como se sentía Isaías, no había esperanza para él. O sea, ¿qué esperanza hay? Si tú no te sientes perdido, realmente no te vas a entregar a Dios. Si no te sientes perdido, realmente no vas a cambiar. Si no entiendes que tu vida de pecado te separa de Dios, no vas a querer corregirla. Por eso es tan importante siempre vernos a la luz de la revelación divina, vernos como Dios nos ve, porque si no nos vamos a cambiar. Ponte a pensar, analiza tu vida y repasa en este último tiempo. No vayas más allá de un año. ¿Cuánto has cambiado en ese año? Si sientes que has sido el mismo, algo malo está pasando. ¿Por qué? Porque el cambio de la vida cristiana, como decíamos, así como la revelación van aunados, es progresivo. Un verdadero hijo de Dios va hacia la santidad. Y cuando él no está creciendo en santidad, algo está pasando, y eso que está pasando es que de alguna manera está permitiendo el pecado, y el pecado, acuérdense que se esconde porque lo justificamos. Si Dios te dice, no hagas esto, y tú realmente lo quieres hacer, entonces vas a decir, no, pues no es tan malo. Dios, eres un exagerado, no es para tanto. ¿Qué acaso no me diste una mente? ¿Qué acaso no me diste inteligencia? ¿O no me diste la capacidad de que yo tome mis decisiones? No, Dios. Y entonces empiezas a razonar para cumplir tu propósito pecaminoso, tuerces las Escrituras y pones en entredicho a Dios. Ahí empieza el pecado. Cuando tú te quieres salir con la tuya, estás poniendo en entredicho la sabiduría infinita de Dios, aquel ser que te creo que es puro y santo, y estás poniéndote sobre él. Imagínense, el gran pecado. Ya no es lo que hiciste, es lo que le estás haciendo a Dios. Si nosotros pensáramos en eso más seguido, créeme que nos refrenaríamos mucho de pecar. Créeme que nos refrenaríamos mucho de querer hacer nuestra propia voluntad. Pero Isaías, podríamos decir que se arrastraba gimiendo por su vileza. Imagínense cómo se estremeció todo su ser ante la presencia. Si Dios dice, nadie puede ver a Dios y vivir, por tanto, Él siempre se reveló por medio de visiones y de muchas otras cosas, pero nadie, aunque la Biblia dice, y Moisés hablaba cara a cara con Dios, no es que lo estuviera viendo, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Exponerse a la santidad de Dios te hace sentirse vil, y volvemos a decir, como le pasó a Job. Así como cuando Dios se le reveló a Moisés que el fuego, el humo, el lugar donde estaba tembló, así todo se le meneó a Isaías. Realmente, ante la presencia de Dios, nuestro mundo de pecado se debe de derrumbar. Ante la exposición de la santidad de Dios, se debe estremecer nuestro ser. Si no está sucediendo, es que estás lejos de eso. Recuerden, cualquier pecado endurece el corazón y genera maldad. Si no, Primera de Juan 1:9 no diría, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado genera maldad y esa maldad te lleva a pecar más y a la larga te lleva a poner en entredicho a Dios. Israel pecó porque añadió a la ley de Dios sus propias normas de justicia. En lugar de concentrarse en la persona de Dios, se concentraron en sus normas. Por eso Jesús los atacó tanto y les decía, hipócritas,
sepulcros blanqueados, etc. Ya ven que la vez pasada leímos un poquito de esto. Pero no es solo Israel, eso está para nosotros. ¿Qué tanto estás siguiendo tus propias normas de tu propio cristianismo? ¿Te sientes a gusto con eso? Pues mira, sí, Dios, estoy cumpliendo, pues asisto a los estudios, trato de ser lo mejor, trato de ver mi pecado. Esas son tus propias normas. Dios quiere que te expongas a su santidad para que te puedas ver como eres, si no, no vas a cambiar. Si tú justificas tus acciones, como cuán hábil seas, va a ser tu forma de justificarlas, y ni siquiera te vas a dar cuenta que las estás justificando, te va a poner eso, o sea, te está llevando a poner en entredicho a Dios, sin lugar a dudas. Entonces añades el pecado, o sea, aparte del pecado que cometes, estás añadiendo rebelión, y aparte de la rebelión, estás, por justificarte tú, poniendo en entredicho a Dios. Cuando realmente vemos lo que somos, de veras quisiéramos que se cayera sobre nosotros algo y nos sepultara. Recuerden, quien ha leído el libro de Apocalipsis, cuando la humanidad se da cuenta que está siendo juzgada por Dios, dice que las piedras caigan sobre nosotros, se van a esconder en cuevas ante la majestad de Dios, pero eso no hace que quieran cambiar. Por eso muchos de ellos se van a ir al infierno. ¿Quién puede soportar la mirada escrutadora de Dios? Por eso la evitamos. Por eso generalmente la evitamos, porque en el fondo no queremos cambiar. Entonces aquí nosotros podemos ver que realmente nadie se puede esconder de Dios. Dios todo lo sabe, es omnipresente. Recuerden, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Él sabe cosas de nosotros que ni siquiera nosotros entendemos de nosotros mismos. Por lo cual deberíamos tenerle mayor reverencia a Dios. El objetivo de nuestra vida cristiana, ahorita vamos a ver a continuación. Todos pensamos, quiero servir a Cristo. Pero ¿cómo vas a servir a Cristo si estás transmitiendo un falso Cristo? Al Cristo que te hiciste a tu idea. No te atrevas a decir eso, si yo ya soy salvo. ¿Cómo? O sea, siento salvo. Si tu vida no va en aumento respecto a la consagración, algo estás justificando, algo no quieres dejar. A eso se le llama ídolo. Por eso es que el enfrentamiento de Dios hacia nosotros, uno de los propósitos es, primero que nada, resquebrajar los ídolos que hay en nuestra vida. Recuerden que la característica de ídolo es lo que se antepone a Dios. Y generalmente es nuestra voluntad, y nuestra voluntad está gobernada por deseos engañosos, por deseos de autosatisfacción, por deseos de autocomplacencia. Y si tú vives para complacerte a ti mismo o para que los demás te complazcan, ¿cómo vas a querer complacer a Dios si tú estás pretendiendo tomar el lugar de Dios? ¿Acaso no dice la Escritura que por Él, para Él, por Él, de Él y para Él son todas las cosas? Dios merece la gloria en forma total, absoluta. Pero cuando tu esencia y tu moralidad se ponen en descubierto ante Dios, tienes que caer de rodillas, tienes que ser destrozado delante de Dios. Así, culpa es lo que nos va a llevar al arrepentimiento. Por eso cuando Jesús les empieza a hablar
de esta manera. Ellos dicen, dura palabra es esta. ¿Quién la puede oír? Es mejor ser enfrentados correctamente y suceda la decisión que tomemos, conocer la verdad, que justificar tu pecado para que no te sientas mal. Esta iglesia sería 50 veces más grande si nosotros le dijéramos a las personas lo que quieren oír. Pero si ni siquiera nosotros muchas veces soportamos el ser expuestos a la santidad a causa de nuestra inmundicia, siendo hombre inmundo de labios, ¿cómo podemos nosotros pensar que otros quieran venir si no quieren ni cambiar? Si nosotros nos rebelamos cada día. Por eso es que, la Escritura nos dice, tienes que morir, ¿no? Lo dice de esta manera. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, éste la hallará. ¿Quieres salvar tu vida? Vas a perder el rumbo. Lo que tú pensabas que te iba a hacer feliz, se va a convertir en el objeto de tu infelicidad por la culpa. Si realmente eres salvo, tu conciencia fue avivada por el Espíritu Santo que entró en ti. Todos los seres humanos tenemos una conciencia, pero cuando somos expuestos a la verdad y nos convertimos en hijos de Dios, y Dios nos hace parte de su esencia, ya que nos da su Espíritu Santo, que es el sello de la salvación, ningún ser humano que no tenga el Espíritu Santo va a poder ir al cielo. El sello es el Espíritu Santo. Aunque se diga cristiano, aunque haya hecho obras, aunque siempre fue fiel asistiendo a la iglesia, aunque siempre haya sido fiel a sus ofrendas, aunque haya hecho buenas obras en su vida. Y te lo dice 1 Corintios 13. Y si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Si Dios no te cambia, si Dios no te cambia la mente y el corazón, de nada te sirve. Entonces, ¿cuál es el primer paso a la salvación? Reconocer tu pecado, que el Espíritu Santo te haga consciente. Isaías se expuso directamente ante Dios. Fue algo, como estamos viendo, estremecedor. Pero igual de estremecedor debe ser para nosotros exponernos ante la palabra de Dios. Aquí te estás exponiendo a Jesús. Jesús es la palabra. Entonces, ponte a pensar. ¿Qué actitud tienes a la palabra? ¿Qué lugar tiene en tu vida? ¿Qué anhelo hay de ti, en ti, para acudir a ella? Mientras menos quieras, estás evidenciando que tú vas por otro camino diferente. Porque todo el que aborrece la luz no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mírate a ti mismo. Aquí no venimos a juzgar a nadie. Te viene a juzgar Dios y la palabra. Por eso les digo, nunca lo tomen personal. Si la palabra no te juzga, pues lo que te digan otros, ¿qué importa? Entonces, bueno, Dios se manifiesta Isaías, pero Dios es maravilloso, porque ahí Él empieza a limpiarlo, Él empieza a restaurar su alma,
O sea, cuando Dios te hace ver lo que eres, no es para no darte una esperanza, para que te hundas en la desesperación sin esperanza. Él te lo muestra para que te arrepientas y para bendecirte. Recuerden, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, Dios enfrentó a Isaías, le hizo ver su pecado. Él se vio a sí mismo ante la luz de Dios, lo reconoció y entonces empezó la obra de restaurar su alma. Dios le ordenó al serafín: ve y toma un carbón encendido con unas tenazas, y el serafín lo tomó y lo presionó en sus labios. Ponte a pensar. Los labios es de las cosas más sensibles que tenemos. Ahora ponte a pensar un carbón encendido en tus labios. Imagínate, ¿no? El olor de la carne friéndose con el carbón encendido. ¿Te imaginas? Claro. Y todavía el ángel presionó el carbón al rojo vivo contra los labios del profeta. Las partes más sensibles de su cuerpo se estaban quemando. ¿Qué tan sensible eres? Cuando Dios empieza a hacer la limpieza, te quita la sensibilidad. ¿Sabían ustedes que la mucha sensibilidad es orgullo? Y a veces Dios tiene que quitarnos eso. Por eso le manda este carbón encendido a Isaías, ¿no? Inmediatamente sintió el olor desagradable, pero el intenso dolor progresivo, todos nos hemos quemado. Sabemos que hay quemaduras hasta de 3er grado, y de acuerdo al grado de quemadura es el dolor. Dios quiere que su palabra, en un sentido, te lleve a una situación como de 3er grado, para que te duela. Sí, es verdad, fue una misericordia severa, fue un acto doloroso. A veces nosotros no entendemos por qué Dios trae pruebas a nuestra vida. No lo entendemos. Pero siempre que para en la vida de un creyente venga una prueba, es porque lo quiere usar. Si Dios no purificara y limpiara sus instrumentos, si no los afilara, ¿cómo podría Él usarlos? Oye, hijito, ve acá. No, Dios, yo creo que el mejor camino es este. Oye, conságrate. No, Dios, pero yo tengo mi vida, tengo mis motivos de gozo, ya está estructurada mi vida. Por eso Jesús dijo: el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Porque si no renuncias, eso a lo que no quieres renunciar va a ser lo que te va a impedir hacer la voluntad de Dios. Dios tuvo que tratar severamente con Isaías. Y reitero, ¿es dolorosa la limpieza? Sí. La herida de Isaías, de su pecado, estaba siendo cauterizada. La inmundicia de su boca estaba siendo quemada. Por eso empezamos el estudio así, hablando de la boca, el mundo de maldad. Con ella bendecimos y maldecimos. Él estaba siendo refinado en fuego. La fe verdadera se purifica en el fuego. El oro se purifica en fuego. La fe verdadera se purifica en el fuego de las pruebas. De ahí Dios está limpiando nuestra vida.
está limpiando nuestros motivos, está limpiando todo aquello que nos impide tener una relación con Él. Nos está limpiando de todo aquello que nos impide ser felices. Porque la felicidad, recuerden ustedes, estriba en una relación plena, libre y abierta con Dios. Y nadie la puede tener sin santidad. Porque se va a oponer el ídolo de tu vida. Pero aquí, gracias a Dios, que si tú dispones tu corazón, ya no va a depender de ti, sino de su fidelidad, de su misericordia. Por eso es tan importante la confianza. Porque ¿qué nos queda? ¿O acaso no dice Romanos 5:5? Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Si eres salvo, ya tienes al Espíritu. Ya el amor de Dios se derramó en ti. Ya Dios te dio parte de su naturaleza que rueda el mundo. ¿Qué importa nuestra vida? Ya somos hijos de Dios, tendremos una vida eterna. Ahora el objetivo de nuestra vida es y va a ser lo que le dijo Isaías. Pero primero tenía que ser limpiado completamente, perdonado en esencia, apropiar ese perdón y experimentar. Fíjense, el terrible dolor del arrepentimiento. Qué difícil es arrepentirse, verdaderamente. Porque, reitero, estás matando tu orgullo. Por eso no queremos arrepentirlo y aún siendo salvos estamos jugando con ello. Isaías experimentó más allá de una gracia superficial y de un simple lo siento, de un lamento de su pecado angustiado por una situación moral, abrumado por una angustia moral. Él experimentó todo esto. En ese momento él también fue quitado de su dignidad. Todos tenemos una dignidad. Todos queremos saber y pensar que queremos ser algo en la vida. Esa es tu dignidad. Pero ante Dios no eres nada. Realmente no eres nada. ¿Y sabes por qué te lo digo? No para que te sientas abrumado. Porque lo que eres, Dios te lo dio. Te dio la vida. Te ha sustentado. Mandó a su Hijo, planeado desde antes de la fundación del mundo. Te escogió, si es que ya eres salvo, desde antes de la fundación del mundo, para ser llamado hijo tuyo. O sea, ¿cuál tragedia? Primero tiene que destruir todo de ti que se oponga a Él. Y como todo de ti se opone a Él, tiene que destruirlo. Sin embargo, una vez que Dios quita todo el cáncer, todo lo maligno que hay en nosotros, todo pensamiento impuro, empieza la limpieza, empieza la reestructuración, la reconstrucción de la vida. Por eso la Escritura dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cuáles son esas cosas viejas? Aquello por lo que vives o vivías. ¿Y cuáles son las cosas nuevas? Por lo que tienes que vivir. En realidad, ya nada importa más que Dios, si realmente te convertiste. Nada hay más glorioso, debe haber más glorioso en tu vida que vivir para hacer la voluntad de Dios. Si no, nunca te vas a sentir satisfecho. Pero
en ese momento de devastación empezó, reitero, la restauración. Dice Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí: heme aquí, envíame a mí. Tu servicio, tu supuesto servicio, realmente no sirve de nada si no pasas por un proceso como este. Eso ya lo vamos a ver la próxima vez. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre, por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, porque ¿quién puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios si tu Santo Espíritu no nos las revela? Padre Santo, queremos que limpies nuestro corazón, que limpies nuestros falsos motivos, que quites de nosotros todo aquello que se pueda oponer a que sigamos el camino de tu voluntad. Te queremos pedir, Padre, que verdaderamente tú te manifiestes en nosotros, en esta iglesia, con poder, para que, Señor, seamos una iglesia viva que predique tu nombre. Solo tú eres el único capaz de dar vida, Señor. Queremos, Padre, que traiga sanidad a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra boca, para que podamos alabarte con labios puros. Quita toda la inmundicia de nuestras vidas, Señor. Sácanos de esa vida cómoda donde consentimos el pecado y la maldad, y llévanos en gratitud a ti y en la medida que comprendamos la grandeza de tu nombre y del sacrificio de Cristo a una verdadera entrega. Mucho te rogamos, Padre, porque no nada más traigas salud espiritual, sino también salud física, Señor. Que tú restaures nuestros cuerpos, restaures nuestro ser, que vuelvas nuestra carne como la de un niño, así como la de Naamán el sirio, cuando se sumergió obedeciendo las órdenes del profeta Eliseo. Padre, mucho te rogamos especialmente por el hijo de Margarita, que está en esta situación tan crítica, que tú le des vida espiritual y le concedas la salud para que realmente te conozca. Gracias, Padre, porque Pati también López nos acompaña ahora aquí. También te pedimos que tú, Señor, hagas ese milagro en ella, de darle vida, de sanarla. Y a todos los demás que estamos aquí, Señor, pues sabemos que todos nuestros cuerpos mortales van cada día envejeciendo, deteriorándose, pero tú renueva cada día nuestro espíritu, y sobre todo que tengamos la esperanza que, aunque este cuerpo se destruya, tenemos un edificio en los cielos. Señor, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.